Bueno, muy buenos días a todos, a las autoridades del Colegio Remedios de Escalada, al público, a las autoridades municipales, concejales, miembros del Ejecutivo Municipal, directivos de otras instituciones escolares, a los alumnos en general, a los abanderados, que lucen orgullosamente la misma bandera que San Martín paseó triunfal por 3 países de América. A los padres, a todos muy buenos días. Un especial agradecimiento a la institución anfitriona, a la Escuela Remedios Escalada de San Martín, por recibirnos, por llevar a cabo este acto, por haber entendido junto con las demás escuelas de nuestra ciudad la importancia que tiene y que significa recrear y evocar los actos patrios y evocar a nuestros próceres. Como bien decía Estela recién en su discurso, nosotros nos planteamos desde el primer día que esto no podía pasar desapercibido. No son muchas las ciudades y pueblos de nuestro país, lamentablemente, donde hoy, en el medio de lo que se denomina un feriado largo, están reunidos para evocar la enorme figura de nuestro máximo prócer como fue el general San Martín. Nosotros lo planteamos al inicio de cada año lectivo, nos reunimos con la gente de las escuelas, armamos el calendario y particularmente este año les pedimos a todas las instituciones escolares que tratemos de coincidir el día del festejo, el día de la evocación con el día que realmente corresponde, porque es una forma también de que los chicos de las generaciones más jóvenes no pierdan esa noción concreta de qué es lo que festejamos, por qué festejamos. Estela decía, hay que leer, hay que informarse, hay que mirar, es cierto, pero también tenemos como primera medida que no perder de vista qué significa un hecho y un día feriado y por qué festejamos lo que festejamos. Hoy nos encontramos reunidos para homenajear o para recordar el 164 aniversario del pase a la inmortalidad de General José de San Martín. A lo largo de nuestra historia, las opiniones sobre nuestros héroes siempre han sido divididas. No es fácil formarlas objetivamente sin dejarnos invadir por las ideas de quienes las escriben. El general San Martín es quizás el único gran argentino sobre el cual no se discuten ni se cuestionan sus valores. Fue uno de los grandes conductores de la historia universal. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como un gran estratega y un conductor político. Con su visión estratégica percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Más allá de las hazañas militares, que también Estela mencionaba, que realmente nos llaman a la reflexión, al análisis, pensar que hace 200 años se podía llevar adelante una epopeya como cruzar la cordillera de los Andes, es algo desde el punto de vista militar realmente asombroso. Hoy, 200 años más tarde, sería muy difícil poder lograrlo y sin embargo la audacia, la valentía de San Martín y su ejército lo logró. ¿Por qué no hablar también de la estrategia militar utilizada por este general formado en las milicias españolas cuando era niño, cuando era adolescente, en el combate de San Lorenzo, con una estrategia que sorprendió al invasor, apareciendo desde ambos costados del convento San Carlos para tomarlos de sorpresa cuando intentaban subir por las barrancas del río Paraná y derrotarlos? Pero más allá de todas las proezas y las hazañas militares de este generalísimo, lo importante y lo que creo que tenemos que rescatar y destacar es el enorme valor ético y moral de General José de San Martín. Recién se mencionaba, San Martín fue recibido con honores en todos los países donde finalmente logró la libertad. Sin embargo, renunció a todos esos honores en pos de una ética y de un profundo sentido de la humildad y del sacrificio.
Algunas frases de San Martín hablan por sí solas. Seamos libres, que lo demás no importa, decía José de San Martín. También diría, alguna vez sacrificaría mi existencia antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar como ambición. Fíjense qué lejos que están esas palabras de las actitudes y de las conductas de muchos de los hombres públicos por nuestros días. San Martín, como todos saben, como bien relató recién la directora, viajó a Chile, luego de la batalla de Maipú, donde se consolida la independencia chilena y aquel famoso encuentro con el general O'Higgins. San Martín viaja a Perú para consolidar la libertad de prácticamente el virreinato, de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Luego, aquel recordado encuentro con otro gran hombre americano, como Simón Bolívar, en el famoso encuentro de Guayaquil, donde San Martín renuncia a todos los honores y deja en manos de este gran libertador americano, que junto con el general Sucre se podrían decir que han sido los tres grandes hombres de América Latina, continuar con lo que él ambicionó y soñó sería la patria grande, la Latinoamérica unida que todos queremos y que todos anhelamos. Han pasado muchos años, desde la época de la conquista, 500 años, en los cuales no han sido fáciles las cosas para estos pueblos. Ya lo dice una canción de León Gieco, 5 siglos igual. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. 200 años, hace 200 años prácticamente todos los países de Latinoamérica lograban la independencia, pero pasaron muchos años hasta que realmente ese espíritu que San Martín, que Bolívar y que Sucre soñaron, se impregnó en los gobiernos de cada uno de los países de Latinoamérica. Yo podría decir que en los últimos 10 años podemos mirar con optimismo esta nueva visión de Latinoamérica, interpretada y con diferencias por los distintos presidentes de los países latinoamericanos. Pero todavía falta mucho para que Latinoamérica sea un verdadero bloque que funcione como tal. Las palabras de la directora nos dejaban entrever muchas de las cosas que pasan en la actualidad y que tenemos que revisar diariamente y no dejarnos sorprender. Esto daría para hablar todo un día, yo no quiero ser extenso, pero tenemos que estar atentos a todas estas cuestiones de las cuales se hablan en los discursos, para que no quede como un discurso solamente. Hay que estar atento cuando hablamos de la exacción de los recursos naturales de los países latinoamericanos. Europa y los países desarrollados no vivirían como viven si no fuese a costa de las miserias y del hambre de muchos de los países de Latinoamérica. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que seguir desarrollando estas ideas. Los presidentes de los países latinoamericanos tienen, más allá, insisto, de las diferencias, una visión clara y han hecho una revisión profunda de quiénes han sido los grandes hombres de nuestros países y lo están llevando a cabo. Tenemos que seguir trabajando en esa línea porque definitivamente podremos pararnos con orgullo ante los poderosos cuando seamos realmente un único bloque y obremos como tal. Después se hablaba también de cómo llevar a lo cotidiano el ejemplo sanmartiniano, cómo llevar a la cosa de todos los días estos valores tan profundos que San Martín nos ha legado y que es tan difícil encontrar en nuestros días. Pensemos que prácticamente los hombres públicos, cada vez que llegan a un cargo público, apenas asumen, ya están pensando cómo van a hacer para renovarlo en la próxima elección. Y San Martín renunció a todos los honores porque no quería, como él decía, utilizar su espada y manchar su espada con sangre de los hermanos. Yo digo, y pensando esta mañana un poco en estas cuestiones, que en un hecho que sucedió este año en la Argentina, del cual ninguno ha sido ajeno, ha sobrevolado el espíritu sanmartiniano. Todos saben que este año se jugó el Mundial de Fútbol y que Argentina participó de él. Y hay cuestiones que me parece importante destacar. Se vivió un clima de alegría, de expectativa, de sana convicción en todos quienes habitamos la Argentina, propio también de estos eventos mundiales. Pero lo que quiero destacar es
el comportamiento de un grupo de muchachos que fue un ejemplo para nosotros y que a pesar de no haber logrado el triunfo, y a pesar de que los argentinos, si por algo nos caracterizamos, es por el exitismo, en este año nos quedamos con la tranquilidad absoluta y nos parecía como que lo hubiéramos ganado. El resultado del último partido fue casi una anécdota, porque la sensación y en los corazones de todos creíamos que habíamos ganado. Y creo que tiene que ver con eso. Ustedes saben, no voy a hacer nombres propios porque no corresponde que lo haga en un acto de estas características, pero Argentina cuenta con el mejor jugador de fútbol del mundo. Sin embargo, ese no fue el jugador que más se destacó. El jugador que más se destacó, y todos saben a quién me refiero, es el que se entregó por completo por sus compañeros, el que se sacrificó, el que puso de manifiesto estos valores a los que hacemos referencias, el que dio todo por los demás, el que inclusive siendo el líder del equipo, delegó en el mejor jugador del mundo la capitanía del equipo. Y esto es un ejemplo de renunciamiento, esto es un ejemplo de entrega, de sacrificio por el grupo, por los compañeros. Y los objetivos y los resultados pronto se vieron, más allá de las cuestiones que cada vez que suceden estos hechos deportivos cada uno de nosotros opinamos. En definitiva, el objetivo se logró. El país vivió por esos días el espíritu sanmartiniano. El país revalorizó la figura de este joven, que no era el mejor, pero era el más sacrificado, que no era el más hábil, pero fue el que más se entregó por sus compañeros, que no era el que hizo los goles, que de eso se trata en el fútbol, sino que fue el que llevó adelante los grandes valores y los grandes estandartes que nos caracterizan como nación. Ese espíritu, aunque nosotros no lo hayamos notado, fue el que impregnó nuestros corazones y nos convirtió por 30 días en un país feliz. Ojalá todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad pública obremos con ese criterio, pensemos de esa manera. Más allá de las diferencias, insisto, porque de esto podemos hablar mucho, pero pensemos que cuando Estela hablaba de la dominación, cuando Estela hablaba de la invasión, cuando Estela hablaba de las potencias extranjeras, seguramente hoy en nuestros días vamos a encontrar pocos ejemplos que nos lleven a pensar que una potencia extranjera puede invadir un país latinoamericano, pero hoy esas cosas tienen otro nombre. Hoy se llaman megacanje, hoy se llaman blindaje, hoy se llaman holdout y tantos otros nombres que son parte de lo mismo, son parte de lo mismo. La necesidad de poner la mano sobre los que estamos más desamparados, sobre los que menos tienen, a costas del hambre de la gente de los países latinoamericanos, para poder mantener su estilo de vida y su forma de progreso. Eso quería decirles, no sé si vale el ejemplo, me pareció que es válido, me pareció que corresponde, así que bueno, de eso se trata, de seguir adelante, trabajando todos los días, desde cada uno de los lugares que nos corresponde, para llevar adelante este espíritu, estas ganas de trabajar, estas ganas de seguir adelante, pero depende mucho de nosotros. Nosotros muchas veces criticamos a los políticos, a la clase política, ¿y de quién depende cambiarlos? De nosotros, de nosotros. Si nosotros vemos un tipo que va a un programa cómico a hablar de política con una vedeta al lado, apaguemos el televisor, porque eso es indigno. Los políticos tienen que estar en los ámbitos de los políticos, explicándole a la gente cómo van a hacer para resolver sus problemas, cómo van a hacer para sacar a los jóvenes de la marginalidad y la pobreza, cómo van a hacer para ofrecerles un puesto de trabajo que los haga personas dignas y personas que merezcan vivir en este país. Estos son los grandes temas, tenemos que estar atentos. Yo descreo de los que dicen, y lo que pasa es que el tipo tiene que ir al programa de televisión porque lo ve mucha gente y así lo conocen. ¿Para qué quieren conocerlo al lado de una chica, hablando de cuándo se va a casar? ¿A quién le importa cuándo se va a casar el tipo? A nosotros lo que nos importa es cómo va a ser, qué leyes va a promulgar desde el lugar que les corresponde para que la Argentina cada vez esté mejor. Eso es lo que nos debe preocupar y eso depende de nosotros. Con un simple apagado de televisor o cambio de canal no estaremos convalidando esa actitud que es indigna y que no nos lleva a ninguna parte. Gracias por todo, muy buenos días, sigamos adelante siempre llevando a cabo y adelante con estos ejemplos de los que tanto hablamos, pero que nos merecen la reflexión día a día. No nos dejemos sorprender. Muchas gracias.